problema que estamos teniendo últimamente, más importante, lo estamos observando desde Japón. El bono a 40 años de Japón, que ha alcanzado en rendimiento el nivel más alto de la historia, y ya se están planteando a ver qué impacto puede tener todo esto y si de verdad es una alerta roja. Esto lo que hace es hacerle difícil el plan a veces, pero yo creo que sí tiene heridas que son muy difíciles de sanar en el corto plazo, las aranceles. Uno de los titulares que conocíamos también en las últimas horas es que la última demanda de bonos japoneses a 20 años ha tenido la menor demanda desde el año 2012. Pero explícame qué pasa. Hiperinflación. ¿Y sabes quién más puede hacer eso, Héctor? El gobierno de Estados Unidos. La Reserva Federal y entidades gubernamentales son dueñas de 1/3 de la deuda. Mañana podrían hacer así. Entonces no sé de qué escribirían la mayoría de los fatalistas. No es eso lo que me quita horas de sueño. Lo que me quita es los acuerdos monetarios. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues como avanzaba, estaba por aquí con todos nosotros y siempre es un placer, Daniel Baeza, para hablar de estos desafíos de la economía, del sistema, de la liquidez, de lo que está pasando con Japón, si es un problema, no es un problema, de la rebaja de rating de Estados Unidos y su deuda en concreto. En fin, hay muchos frentes abiertos ahora y la situación de los mercados también, después de este clima de tensión arancelaria. Así que, Daniel, bienvenido como siempre y gracias por acompañarme aquí en mi canal. Gracias, Héctor. Siempre es un gusto estar aquí con vos. El placer es mío y vuelvo a recordar a los que estéis conectados desde YouTube y veáis este vídeo en diferido, la manera de apoyar este tipo de charlas, este contenido que siempre nos intentamos trabajar al máximo, es que dejes tu like, tardas nada en hacerlo, que comentes abajo. Estamos lanzando últimamente una encuesta a la comunidad y quiero que participéis, y es si estáis positivos o negativos en la bolsa. Así que comentad abajo si estáis negativos o positivos en la bolsa, que tardáis muy poquito también en hacerlo. Y por supuesto, si no conocías mi canal y te gusta el contenido financiero de mercados y de economía, suscríbete y activa la campanita para tener el recordatorio de cada vídeo. Y los que estéis aquí también en directo, pues participad por el chat, que siempre un placer contar con vuestro apoyo. Daniel, por poner un poco en contexto, porque la última vez que pasaste por el canal hablábamos de la guerra arancelaria, parece que Trump recogió un poquito de cable a medias, porque el mercado creo que ha sobrereaccionado positivamente con el tema de los aranceles cuando, insisto, y lo he comentado estos días, tenemos la tasa arancelaria más alta desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, que pese a esta pausa con China y que es verdad que se rebaja la tensión, tenemos unos niveles de impuestos al importador que no los veíamos desde hace décadas. No sé qué te parece todo esto, si se alivian las tensiones para ti, si no, ¿cómo lo ves tú? Pues yo creo que se alivian las tensiones en el sentido de que cuando hay progreso en la negociación bilateral entre Estados Unidos y algún país, el mercado celebra eso, ¿verdad? Y lo vemos siempre que se anuncia que se ha llegado a un acuerdo con China o que van avanzando las conversaciones. ¡Pah! Mercados accionarios al alza. Entonces creo que los mercados están bastante reactivos a eso, porque es difícil descontar lo que creen que va a suceder, porque es tan volátil el tema político. Entonces reaccionan al minuto en que salen esas noticias, pero yo creo que sí tiene heridas que son muy difíciles de sanar en el corto plazo, las aranceles. Entonces, por ejemplo, los efectos inflacionarios no se van a ver hasta dentro de tal vez el próximo trimestre. El efecto en crecimiento no se va a ver hasta a lo que queda a lo largo del 2025. El efecto en las monedas, en las divisas, también se va a ver en el mediano plazo. Entonces, creo que esa reactividad de los mercados accionarios no necesariamente refleja un acontecimiento positivo en estas otras métricas que inevitablemente las veremos en el mediano plazo 2025. Y en relación con la liquidez, sí que he visto unos últimos gráficos que se ha expandido, digamos, en los últimos meses, o ha habido cierta expansión de liquidez, que eso puede dar o puede entenderse en gran parte por qué Bitcoin ha subido, por qué la renta variable ha rebotado con tanta fuerza. ¿Crees que esto es como un engordar para morir o vamos a seguir con procesos de expansión de liquidez? Y antes de responderte, un tecnicismo. Sí, Cuando uno ve por la supuesto. M2 global, que es donde más se ve que está creciendo la liquidez, la gente lo celebra. Pero realmente es un ajuste contable de un efecto cambiario. Entonces, la M2 son liquidez de diferentes monedas, pero se dolarizan para mostrarlo como un solo número, ¿no? Entonces, por ejemplo, no puedes sumar un euro más un dólar más un yen y decir que son $3. Claro. Entonces, lo que hace
de la M2 global es sumar todas las M2s de diferentes monedas y dolarizarla, convertirla a un valor en dólar. Entonces, dicho esto, cuando el dólar se debilita, o sea, el DXY a la baja, eso contablemente y matemáticamente hace que la M2 global suba porque genera mayor liquidez en términos de otras monedas que no son el dólar, simplemente por efecto cambiario. Entonces, vale la pena explicar eso porque mucha gente no toma eso en cuenta y simplemente cree que esa subida en la línea del M2 global son unidades de liquidez que han entrado al mercado y no necesariamente es un efecto contable que viene de un efecto cambiario. Una cosa, Daniel, ¿y en ese efecto, digamos, es positivo para la renta variable el hecho de que la M2 global aumente? Por términos teóricos, en tu opinión, ¿eso es positivo para los mercados? Realmente no es un efecto tangible de liquidez mayor, ¿no? Es un efecto contable. Entonces, hay dos cosas muy diferentes. Que un banco central inyecte 2 unidades de su moneda en forma de liquidez a su economía o que inyecte una unidad y que contablemente se conviertan en dos porque lo cambias a otra divisa. Son dos cosas muy diferentes. El mercado lo que necesita es liquidez realizada. Inventemos un término, Héctor. Liquidez realizada versus liquidez no realizada, así como hay ganancias realizadas y ganancias no realizadas. Entonces, en mi opinión, enhorabuena que suba la M2 global, pero no tiene el mismo efecto que si hubiese realmente, tangiblemente, una emisión de dinero fuerte por parte de los bancos centrales en sus monedas. O sea que de momento estábamos viendo como una celebración más de fuegos artificiales que de inyección de liquidez pura como tal, ¿no? Por parte de la banca central. Exactamente. Es como si valoraras tu casa, por ejemplo. Tienes una casa y le pones un precio en euros y luego ese precio en euros lo conviertes en dólares y por el efecto cambiario vale más tu casa. ¿Es eso realmente una ganancia porque el terreno subió de precio o porque tu barrio se convirtió en un barrio más apetecible? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces es el mismo efecto. Claro, claro. No, yo creo que se entiende bien y de cara a la audiencia, si tenéis cualquier duda, también lo dejáis por ahí. Yo creo que Daniel lo explica a las mil maravillas y sirve para entender un poco el comportamiento actual de los mercados y la economía y por qué podemos ver si hay cierta sobrereacción o no. Pero te quería decir que en las últimas fechas, en los últimos días, hemos conocido algunas noticias importantes del plano económico. Luego vamos a ir al tema de Japón, que creo que es el punto más peligroso del punto del mercado de bonos y me parece que mucha gente tiene esas dudas de qué puede venir de ahí. Pero antes, y como conoces bien el mercado de renta fija, la deuda, las calificaciones crediticias, etcétera, se ha conocido esta noticia que vemos por aquí y es que Moody's recortaba la calificación crediticia de Estados Unidos y ha perdido el primer puesto del ranking. Es, digamos, la agencia Moody's. El resto de agencias de calificaciones crediticias ya había reducido el rating de Estados Unidos, pero para ti el hecho de que la última que faltaba, digamos, por bajar ese escalón a la deuda de Estados Unidos lo haya hecho, ¿representa algo, algún tipo de riesgo? En realidad no supone nada porque no se va a impagar la deuda de Estados Unidos y eso lo sabemos, pero ¿qué preocupaciones nos tiene que trasladar esto, si es que hubiera alguna? Ninguna. Entonces, lo que sucede es lo siguiente, Héctor, desde la perspectiva de los inversores institucionales, en sus políticas de inversión, un inversor institucional tiene una regla que dice que tienes que encontrar 3 calificaciones para una inversión que quieras comprar y eliminas la calificación mayor. Te quedas con las restantes 2 y esa es la calificación que internamente se le da a esa inversión que quieres comprar. Eso es una regla general en el mercado. Entonces, Moody's era el último en tener esa AAA, pero ya había sido descontado por los inversores. Total. A las 2 anteriores, número 1. Número 2, en temas de efectos en capital o qué tan punitivo es comprar una inversión en capital desde la perspectiva de un institucional, hay una tabla que es como una tabla de Excel donde dice, de acuerdo al rango de calificación que tengas, este es el sobrecolaterización que tenés que tener en un financiamiento contra ese bono y esta es la cantidad de capital que tenés que tener alocado contra una inversión de ese rango de calificación. De A menos a AAA es lo mismo. Es lo mismo. Entonces no hay efecto de que los institucionales, muchos dicen, van a tener que vender porque solo pueden tener inversiones AAA. No es cierto eso. Entonces no va a haber un cambio de apetito por parte de institucionales por esta rebaja. Ahora bien, ¿qué es lo que Moody's dice? Que hay, básicamente dice lo que vos y yo hemos dicho muchísimo en nuestras conversaciones, Héctor, nada frena este tren. Es lo que está diciendo Moody's, el tren fiscal. Entonces Moody's se preocupa por eso y habla de del potencial dificultad que puede tener de pagar una
cantidad de deuda insostenible, entre comillas. Entonces de ahí viene ese tema, pero Estados Unidos no tiene riesgo de solvencia. Ese riesgo, a diferencia de empresas y hogares, Estados Unidos no lo tiene. El gobierno de Estados Unidos siempre puede honrar nominalmente sus deudas. Entonces lo que yo digo es que, a mí, en mi opinión, hay un malentendido de cómo funciona la creación de dinero. Entonces, no es que el gobierno de Estados Unidos compite con el sector privado en unidades de liquidez. Cuando emite deuda, no cruza los dedos diciendo, ojalá hayan unidades de dólares en la calle para que los inversores la compren a mí y no compren la deuda de Microsoft. No funciona así. El tesoro gasta, te envía un cheque por $10, esos $10 caen en tu cuenta corriente del banco, se generan una contrapartida contable de reservas bancarias de la Reserva Federal nuevas. Entonces el Banco Comercial tiene tu depósito, que es un pasivo, las reservas de la Reserva Federal como un activo y el dinero nuevo. Entonces el gobierno suple las unidades de dinero necesarias para comprar su deuda. No seca la cantidad de dinero existente que hay en el sistema. Entonces no hace crowding out del sector privado, que también es otra preocupación general. Y solo para cerrar, Moody's dice que Canadá tiene una mejor calificación crediticia que Estados Unidos. Canadá, para darte números, genera 380 billones de dólares en ingresos fiscales de un sector privado valorado en 19 billones de dólares. Estados Unidos genera 5 trillones de ingresos fiscales de un sector privado valorado en 200 trillones. Entonces, ahí que me explique la audiencia cómo Canadá tiene mejor fortaleza para potencialmente pagar su deuda y Estados Unidos no. Sí, eso es un debate yo creo que interesante, ¿no? De si Moody's tiene razón, si Fitch tiene razón y si Standard Poor's tiene también razón, que por cierto, Standard Poor's redujo el rating en el año 2011, o sea, imagínate todo lo que ha pasado y desde el año 2011 no se ha impagado ni la deuda de Estados Unidos, ni ha estado en cuestionamiento, por ejemplo, la demanda de letras del Tesoro, que ha sido todo lo contrario, ha estado muy, muy fuerte y han sido muy líquidas y han servido para suministrar al sistema bastante, sobre todo en los últimos años, y no ha pasado nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que son titulares y que son noticias que hay que comentar y poner el punto sobre las is de verdad qué grado de preocupación tenemos que tener con este punto. Pero ligado al tema de la deuda, ya insisto que ahora vamos a Japón. Recientemente hemos escuchado declaraciones de Jerome Powell preocupándose también por el tema de los aranceles que hablábamos antes y, por supuesto, del contexto que puede haber si el crecimiento puede pivotar algo a la baja o no. Y lo que hemos observado es que los últimos datos duros han sido positivos, mientras que la micro sí que hemos visto ciertos deterioros en algunas partidas, y esto también hay que comentarlo, pero los datos duros todavía son solventes, sobre todo en el mercado laboral. Y bueno, es cierto que el PIB tuvo un ajuste en el primer trimestre del año debido a las importaciones también masivas que se produjeron como protección ante la política comercial de Estados Unidos, y aún así se prevé que este segundo trimestre sea positivo. ¿Y con esto qué te quiero decir? Pues que las expectativas de recorte de tipos por parte de la Reserva Federal que vemos por aquí están entre 1 y 2 este año, porque piensan que va a haber crecimiento económico, y si hay crecimiento económico y la inflación puede presionar al alza debido a que tenemos unos aranceles superiores al 10% de tasa base, pues la Fed, ¿qué va a hacer? Pues intentar que no haya presiones de inflación, y si el mercado laboral aguanta, pues no va a bajar los tipos de interés, que es lo que querría Trump y la administración de Estados Unidos. No sé si te parece lógico esto de la Fed y si tú crees que va a haber un crecimiento robusto o por lo menos cercano al 2% este año, o es, como dices, en la segunda mitad de año pueden venir algunas situaciones peligrosas. Como bien decís, Héctor, o sea, me parece que Pablo está haciendo un buen trabajo, siendo valiente y manteniendo los tipos donde están, porque los aranceles sí o sí van a traer impacto en precios. Y el impacto hay mayor probabilidad que sea al alza que a la baja, no en inflación me refiero. Entonces, si es así, ¿cómo va a bajar la Reserva Federal sus tipos? Si viene eso, se avecina eso en el horizonte, ¿no? Entonces, y mientras el empleo siga robusto, que también hay que tener en cuenta que el empleo es ver en el retrovisor, ¿no? No es una buena métrica de ver hacia el futuro qué va a suceder, pero uno ve los spreads de crédito, uno ve el crecimiento a hoy y no hay razón para que el Reserva Federal baje, ¿no? Eh,
Yo, entonces, estoy de acuerdo con que la Reserva Federal no necesariamente tenga que bajar y este uno o dos veces este año de recortes van a ser difíciles y no veo cuál es el fundamento de eso. Sí, si hay crecimiento y hay un mercado laboral en el 4,4%, incluso en el 4,5%, dos veces te diría que pueden bajar los tipos de interés, pero más cuesta verlo. Bajadas aceleradas serían por desaceleración clarísima del crecimiento económico y aumento de la tasa de paro. O sea, eso lo tenemos claro. O que la inflación se vaya al 2% de manera fuerte. Pero ¿por qué se va a ir al 2% con el contexto general? Cuesta pensarlo, ¿no? Y ya hay presiones en el mercado de la vivienda, por ejemplo, Florida, que es un estado que está construyendo mucho y la demanda es altísima y los precios siguen subiendo. Es decir, el inmobiliario estadounidense también puede empezar a haber encontrado suelo y a repuntar ligeramente, y sabemos que el shelter, el componente inmobiliario, pesa bastante dentro de la cesta del IPC y también del PCE, ¿no? Que es la medida que sigue la Reserva Federal para establecer sus metas. Pero claro, veremos a Ese es ver. un buen punto, Héctor, es un buen Sí, punto. sí, Las hipotecas son clave para Estados Unidos porque mueve total. su mercado inmobiliario, ¿verdad? Lo que sucede es que las hipotecas están ancladas al rendimiento del bono de 10 años, no Ujú, a la parte corta de la curva de la total. Reserva Federal. Entonces, inclusive yo me atrevería a decir que si la Reserva Federal recorta tasas ante toda esta ambigüedad económica que hay y ante esta gran rol que juega el tema fiscal hoy en día, la parte larga de la curva iría en dirección contraria al alza. Entonces, impactaría aún más al mercado inmobiliario a través de hipotecas aún más caras. De hecho, estamos viendo ya repuntar al bono a 10 años, el bono a 30 años, los bonos del tramo medio a largo de la curva están subiendo, ¿no? Y seguramente que responda pues a una situación en la que las expectativas de inflación no están del todo ancladas, y lo estamos viendo en la encuesta de sentimiento, ¿no? Y bueno, pues ahí puede haber determinados problemas que veremos en qué acaban. Pero antes de seguir con todo esto, que creo que es muy interesante, yo siempre os traslado algo que creo que es de utilidad para todos, y es que tenemos que proteger nuestro dinero. Estamos hablando de inflación, por supuesto de la inflación, de la erosión que sufre nuestro poder adquisitivo, y hay que movilizarse. Y una de las alternativas que yo planteo, entre muchas, pues por ejemplo, Freedom24 está ofreciendo ahora mismo ETFs en bonos con rendimiento en dólares de hasta el 7,5% anualizado, de dividendos, de reparto, y que creo que es interesante que le echéis un ojo. Y además que sepáis que si os hacéis clientes con Freedom24 a través de mi enlace, que os lo pasan por el chat en directo, y tenéis el link en la descripción del vídeo en el comentario fijado, tenéis acciones de regalo. Si hacéis, por ejemplo, colocaciones de 1.000 euros, os regalan una acción. Si es de más la aportación que hacéis, os dan también más acciones. Tenéis todos los detalles, insisto, en la descripción del vídeo, en el comentario fijado, para que os aprovechéis de esta promoción, que creo que es interesante. Esto que os comento no es una recomendación directa de inversión, es creo que de utilidad y algo que yo mismo estoy haciendo también. Así que echadle un ojo, que creo que merece la pena y va muy al hilo de lo que estamos diciendo de los problemas de la inflación, la Reserva Federal, veremos qué hace con los tipos de interés y las expectativas también con respecto al crecimiento económico. Creo que es momento de agilizarse y moverse. Y es momento también de que nos agilicemos y nos movamos, porque el problema que estamos teniendo últimamente, más importante, lo estamos observando desde Japón en términos de el mercado de bonos y si puede alterar al conjunto global. Y esto lo digo por un gráfico que lo vais a ver perfectamente y que está llamando la atención a todos los analistas de Wall Street. Y es el bono a 40 años de Japón, que ha alcanzado en rendimiento el nivel más alto de la historia, y ya se están planteando a ver qué impacto puede tener todo esto y si de verdad es una alerta roja. No sé cómo ves el tema de Japón, que ahora profundizamos mucho, pero un poco radiografía general de todo esto. Daniel, tú que conoces bien cómo está el sistema. Sí, esto lo que hace es hacerle difícil al plan a Besant, porque quiere en teoría extender la duración de su deuda, no financiarte solo en corto plazo y tener costo de oportunidad va en contra de él. Entonces, ¿qué significa eso? Que los inversores hoy podrían decir, el 3,5 en el bono a japonés me es apetecible y compite con lo que yo estaba pensando de comprar bonos solo de Estados Unidos, ¿no? Lo mismo podemos ver en Alemania. Con el estímulo fiscal anunciado por Alemania, los rendimientos han subido. ¿Qué significa eso? Que ya hay alternativas fuera de solo comprar
la deuda americana, que ha sido así desde hace 5 años, más o menos. Solo ha habido una oportunidad de negocio y ha sido Estados Unidos. Entonces, ¿significa eso que la gente va a dejar de comprar deuda de Estados Unidos? No, significa que van a comprar menos porque hay otras oportunidades de mayores rendimientos afuera. Eso es uno. Número dos, siento que Japón, ¿verdad? Porque Japón es alérgico a que suban sus rendimientos por la cantidad brutal de deuda que tienen. Entonces, no me extrañaría que muy pronto entre el Banco Central de Japón a normalizar eso a través de control de la curva de rendimientos, ¿no? Entonces ya lo han hecho en el pasado, no es algo que se vaya a hacer por primera vez por parte de Japón. Entonces no me extrañaría ver eso. Lo que sucede es que cuando pones un techo a los rendimientos de tus bonos, usualmente la válvula de escape tiende a ser la divisa. Claro. ¿No? Los inversores demuestran su confianza o no confianza de una decisión del Banco Central a través de la divisa, vendiendo el yen japonés y comprando alguna otra moneda. Entonces es un costo de oportunidad que tienes. Y creo que el Banco Central de Japón, que siempre ha estado enfrentado a ese dilema, lo vuelve a tener bastante presente. Es que mira, uno de los titulares que conocíamos también en las últimas horas es que la última demanda de bonos japoneses a 20 años ha tenido la menor demanda desde el año 2012. Es decir, que nadie está queriendo bonos japoneses. Más bien lo contrario, están vendiendo bonos japoneses a saco en este momento. Y en Estados Unidos, y ya sabes que me muevo con fuentes de bancos de inversión, como tú también, que los conoces bien, a mí lo que me están trasladando desde los bancos de inversión de Estados Unidos, que he podido hablar con un par de fuentes que tengo allí, simplemente con un par, porque he intentado contactar con más y todavía no me han contestado, pero me dicen que esto sí que les preocupa. Dependiendo de la actuación que haga el gobierno japonés, bueno, el gobierno japonés no, más bien lo que dices tú, las instituciones monetarias, ¿no? El Banco Central de Japón. Porque si no hace nada, corremos un riesgo bastante importante. Es decir, si no hace nada, puede hacer que quiebren bancos regionales japoneses, que tengan exposición también muy fuerte a ese, a los bonos, ¿no? A los activos de renta fija de largo plazo. Y si baja tipos, lo que me comentan es que se puede provocar inflación, perdón, y un colapso monetario. Pero en el camino de en medio está que intervenga el Banco de Japón, que intervenga el control de lo que dices tú, que intervenga la curva de tipos, o me decían también por X, que compren sus propios bonos, el Banco de Japón. Y yo lo que comentaba es, bueno, pero eso también tiene sus riesgos, porque si se concentra demasiada exposición y se pierde diversificación, digamos, se pone en peligro la seguridad de las pensiones también, o se devalúa. Entonces, no sé, el tema es que está como en la boca del cocodrilo y no sabemos qué camino es mejor. No sé, ¿cómo ves todo esto? Sí, el Banco Central es dueño de, si no me equivoco, la mitad ¿El de la cincuenta y dos por deuda. ciento puede ser o algo Exacto, así? exactamente por ahí de la deuda del gobierno, ¿verdad? Monetiza fuertísimamente la deuda. Entonces no sería un arma nuevo a su favor, ya lo han hecho. El problema que tienen con bajar tipos es que ya están peleando por primera vez en muchísimo tiempo en Japón con una inflación alta, ¿verdad? Alrededor del 3,5, aquí estoy viendo 3,5, 3,60 más o menos. Eh, y entonces eso no les permite bajar tipos aún más, ¿no? Entonces está en una situación compleja, bastante compleja el Banco de Japón. Además, si le agregas de que conforme sus bonos del gobierno de Japón se vuelven más atractivos para los inversores locales son compradores fuertísimos de deuda fuera de su país, de Estados Unidos, de Europa. ¿Por qué? Porque ha sido tan baja los tipos que tienen en Japón que un fondo de pensión en Japón dice, "Puf, no me interesa esto, prefiero comprar dólares y comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos o comprar bonos del gobierno de España. Pero entonces convierten su moneda a otra, compran un activo en esa otra moneda y reciben un rendimiento por encima de lo que podrían conseguir localmente. Ahora, cuando estos tipos suben, de repente los inversores locales dicen, ese lío tan grande que es convertir moneda, buscar una cobertura cambiaria, etcétera,
para ganarme levemente por encima de lo que ahora rinden los bonos locales. No, no, olvídate. Voy a ir a comprar los bonos locales. Y eso se convierte en un comprador menos de activos financieros globales y incentiva la compra de activos locales. Total, sí, sí, sí. A mí, fíjate, no sé, lo que me preocupa, que veremos en qué acaba todo esto. Igual lo que dices tú, interviene el Banco de Japón, controla la curva y con las implicaciones que eso tiene, ¿no? Y que estás comentando, pero el tema es si esto se. Porque están jugando un poco en el alambre, es si ese alambre se rompe, sigue disparándose el rendimiento, muchos bancos japoneses entran en insolvencia y se ven obligados, para tener más liquidez disponible, en deshacerse de sus tenencias en bonos estadounidenses, que son lo más líquido que tienen. Cosa que puede parecer como ambiguo y que no pueda terminar por cristalizarse, pero es una posibilidad que está ahí. Claro, si esto ocurriera, sí que distorsiona el mercado global, ¿no? De renta fija. No estamos hablando de que sea lo más probable, pero es algo que puede pasar. Sí, totalmente de acuerdo, Héctor. Déjame dejarte a vos y a la audiencia un pensamiento. El Banco Central de Japón tiene, como dijimos, 52% de la deuda total en sus libros. El Banco Central de Japón es igual a el gobierno de Japón, ¿verdad? O sea, el que diga que no, pues Sí. no ha leído las noticias. Eh, ¿Y qué pasa si el Banco Central de Japón dice, ¿sabes qué? Estos 52% de deuda que tengo ya no existe, porque nos neteamos entre hermanos. ¿Qué efecto tiene sobre el país eso? ¿Tiene realmente Japón un problema de deuda? Me encantaría dejar esas preguntas a la audiencia y a vos también, Héctor, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y estamos acostumbrados a lo que los libros de texto nos taladran en nuestra cabeza. Pero explícame qué pasa. Ah, hiperinflación. Hiperinflación. Ok, entendámoslo. El Banco Central de Japón, de repente, esos activos que tiene en su balance, los hace desaparecer o los convierte en reservas bancarias. Paga con reservas bancarias esa deuda. Entonces, lo que va a haber son reservas bancarias en el sistema. Las reservas bancarias no llegan ni a tus bolsillos, Héctor, ni al mío. Entonces, ¿cómo genera eso? Hiperinflación en la economía real. Además, la gente que tenga deuda japonesa que está recibiendo un rendimiento, de repente se ve con un depósito en su banco que genera cero. Y dice, ¿cómo a alguien que le sucede eso y se le destruye su ingreso vía intereses del bono? ¿Cómo a alguien que le sucede eso va a ir a decir, voy a ir a consumir a la economía? Al revés. Entonces, la creencia de que eso lleva a hiperinflación, que alguien me la explique porque yo no veo el patrón que genera eso, ¿no? Entonces, simplemente me gusta siempre ser un poco contrario en mi pensamiento y les dejo esto de tarea. ¿Y por qué no lo han explorado esto? O sea, ¿por qué no han pensado en hacerlo? ¿Y sabes quién más puede hacer eso, Héctor? El gobierno de Estados Unidos. La Reserva Federal y entidades gubernamentales son dueñas de un tercio de la deuda. Mañana podrían hacer así. Y entonces no sé qué, de qué escribirían la mayoría de los fatalistas cuando eso suceda, ¿verdad? Inclusive podrían pagarte la deuda que ni siquiera tiene la Reserva Federal. Te dice Héctor, ¿tienes un bono de Estados Unidos de 10 años? Sí, bueno, perfecto. Aquí te enviamos reservas bancarias a tu banco comercial y tu banco comercial te acredita esos $100 en su depósito. Y de repente ya no tienes un bono que rinde el 4,5, sino un depósito que genera 0,000005. Sí, sí. Yo, mira, esto no te puedo rebatir mucho porque del sistema y fontanería monetaria no soy experto y en eso lo conoces tú bien, pero sí que es verdad que suena extraño, ¿sabes? No sé si afectaría a los rendimientos, a la credibilidad del sistema, a la confianza, o sería lo contrario, generaría más confianza. No lo sé, es un debate interesante y yo creo que podemos tenerlo con algún otro que piense diferente a lo que tú comentas, que seguramente tengamos ahí una charla instructiva. Yo, desde luego
me hace reflexionar, me hace replantearme las cosas, porque nunca hay que ser dogmático. Yo creo que hay que tener la mente abierta y escuchar diferentes posibilidades, ¿no? Pero es verdad que todo esto que se comenta de la deuda, que yo mismo he publicado mucho, ¿no? Y también porque los bancos de inversión mismamente van por ese camino, diciendo esto es peligroso, esto puede convertirse en insostenible, las agencias de calificación crediticia también. Pues claro, todo esto barre esa teoría por completo. La de los Sí, a propios mí me bancos de gusta, inversión incluso, ¿eh? O sea, tú los conoces bien. me gusta mucho pensar estas ideas, ¿no? Porque, qué fatal, qué soñador que es Daniel hablando de estas cosas. No, no, perdona. Estás hablando de la quiebra de Estados Unidos con la baja de calificación de Moody's. No, no, no. ¿Por qué tú sí puedes ser soñador y yo no? Es que pensar en la quiebra de Estados Unidos porque te bajan el rating es ridículo. Y fíjate, yo, ya por entrar en otro tema relacionado con esto, en verano sí que va a haber un poquito de jaleo, ¿no? Con el techo de deuda y todo esto, ¿no? Ahí yo creo que Con el circo de deuda. el circo de deuda. Ahí yo creo que va a haber ajustes. Fíjate, yo creo que el mercado tiene capacidad de subida hasta el verano si no hay nada que lo cambia por los aranceles o por catalizadores adversos que pueden aparecer en el camino, pero si no aparecen, el FOMO yo creo que va a imperar otra vez, el te lo vas a perder, el fear of missing out, y en verano, cuando empiecen con las negociaciones, vamos a ver si hay ajustes de liquidez y demás, ¿no? Sabemos que tanto marzo, abril como julio, agosto son meses complicados, ¿no? Para la liquidez y ahí puede haber alguna sorpresita. Y además en un ambiente donde la liquidez ya está teniendo vientos en contra, ¿no? Entonces la Reserva Federal no creando liquidez y diciendo vamos a seguir con el QT. Eh, el Banco Central de China sigue estimulando su economía, pero no a la magnitud que estamos acostumbrados. Y los vientos a favor son la devaluación del dólar, el debilitamiento del dólar versus otras monedas, eso es a favor. Eh, entonces sí, yo no veo que sea un año tan brillante para los activos de riesgo, dadas las circunstancias actuales, ¿verdad? Esto puede cambiar muy rápido, pero a hoy no veo por qué habría a la luna los precios. Y Bitcoin está subiendo, oro está subiendo, sí es cierto, pero porque ellos tienen el sentido del olfato bastante fuerte en temas de monetización de deuda. Entonces yo creo que están oliendo algo y además tenés al Banco Central de China comprando a saco oro. Y eso es lo que ha hecho que suban. No, y es que la demanda, mira, UBS hacía un estudio recientemente de la demanda esperada de oro, porque eso se puede calcular muy bien por los pedidos que se hacen previamente o las intenciones de pedidos de oro físico, ¿no? Tanto de oro suizo como de otras aleaciones, ¿no? que se hacen y en las reservas que hay. Y preveían un 2025 de demanda de oro más fuerte que el 2024 y que el 2023. Esto es porque la confianza no está del todo puesta y porque, sobre todo, los países emergentes y con China a la cabeza, se están protegiendo, aumentando sus reservas de oro. Las últimas semanas de abril y las primeras de mayo, pese a que Estados Unidos y China se han acercado, por detrás de la puerta, en el trastero, están ahí comprando oro todavía. Y Estados Unidos también. Entonces, que me cuenten la película de si los aranceles son buenos. Porque ¿para qué te pones a comprar oro si esto va a volver a lo de antes? No va a volver a lo de antes. Se nos está engañando y se nos está queriendo meter por un camino que nos dicen que va a haber un entorno idílico y a lo mejor lo que tenemos que hacer es eso, proteger, 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 porque el sistema va a ser diferente. Sí, estoy de acuerdo, los bancos centrales han comprado al margen. Es cierto lo que dices. Ahora bien, yo te diría que China, la razón por la que China está comprando oro es distinto a eso. China necesita devaluar su moneda, Mm. necesita devaluar su moneda para poder enfrentar temas de deuda, por ejemplo, pero no puede devaluar su moneda porque con Trump liderando eso es mal visto, ¿verdad? Es considerado hacer trampa ante los ojos de Estados Unidos. Entonces, una manera de debilitar tu moneda que no sea directamente contra el par dólar, entonces es comprando oro. Y puedes debilitar o devaluar tu moneda contra activos reales, en este caso oro, comprando oro en tu moneda y comprando oro en tu moneda y comprando oro en tu moneda. Y de repente el oro cada vez vale más con respecto a esa misma unidad de yuan.
Y eso, Héctor, es el mismo efecto de devaluación de la moneda contra el par dólar yuan. Y que fíjate que estamos Es que es muy gracioso, ¿no? Porque estamos en un entorno en el que todas las grandes potencias quieren devaluar su moneda. Quizá Europa es la única que no quiere tanto, ¿no? O sea, sí que le interesa, ¿no?, una moneda, un euro súper fuerte, pero tampoco está intentando que se le vaya con respecto al euro, porque recordemos que Europa importa mucho petróleo, importa gas y no le interesa pues que la inflación otra vez se le vaya de madre, ¿no? Por ese efecto de cambio cambiario con la divisa, en este caso estadounidense. Pero el resto, China y Estados Unidos están luchando por devaluar sus divisas. O sea, es una guerra Y de es que divisas que está ahí. además, ese es el nombre, una guerra de divisas. Entonces, ¿qué sucede? Que es que si Estados Unidos te impone una arancel del 15% y tú eres un país foráneo y logras devaluar tu moneda un 15%, no hay efecto del arancel. Eso La es. devaluación de la moneda neutraliza el efecto del arancel. Entonces es parte de la guerra que hay. Sí, que veremos cómo acaba esto. No sé si tú tienes un pronóstico de qué puede ocurrir con esto. O sea, hay muchos escenarios, está claro, pero si tuvieras que mojar ahora y jugarte el dinero, ¿cómo crees que puede acabar esto? Sí, o sea, Estados Unidos y China tienen que llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé. Si proteger más las patentes tecnológicas, si no devaluar tanto por parte de China, de si China crea industria en Estados Unidos, no lo sé cuál es cómo va a terminar la negociación, pero sí van a llegar a una negociación. ¿Por qué? Porque son dos potencias muy grandes para no hablarse entre ellas. No están tan interconectadas y el mundo está tan conectado a ambas, no pueden darse el lujo de creer que son aisladas, ¿no? Entonces yo sí veo a estos dos países llegando a un acuerdo y Estados Unidos en paralelo negociando fuertemente acuerdos con otros países que ya se está viendo. Países que llegan y llaman a Estados Unidos y dicen, ok, negociamos porque yo no quiero este arancel que me has puesto. Entonces yo en ese sentido comercial sí veo llegando a un acuerdo, pero a mí lo que más no es eso lo que me quita horas de sueño, lo que me quita es los acuerdos monetarios. Entonces, ver hacia dónde se está moviendo la deuda de los países, la liquidez, cómo se está generando, los rendimientos, a dónde están llegando. Eso para mí es más importante que un acuerdo comercial que sí o sí llegará. Si para ti el bono de Estados Unidos a 10 años llega al 5%, es un nivel en el que habrá put de Trump y dirán no podemos mantener esto. Históricamente lo ha sido, ¿verdad? Ese nivel es importante psicológicamente. Eh, ¿Pasará ahora? Yo creo que sí. Siempre que se anuncia algo por parte del gobierno, pero para la audiencia, de nuevo, quitémonos los fatalismos. Si llega al 5% no es el fin del mundo. Pagar 4,5 o 5 o 5,5 no hace a Estados Unidos más rico, más influyente o menos influyente. ¿De acuerdo? Entonces, es una barrera psicológica, ¿de acuerdo? Hace caras las hipotecas, como ya hablamos, Hmm. pero la solvencia del gobierno de Estados Unidos no entra en riesgo en ese nivel. No, el problema, yo creo que lo hemos hablado otras veces. El problema de todo esto es que quien lo pagamos somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos, devaluando nuestro poder de compra constantemente y como no tengas activo real o activo financiero en este ciclo, si esto sigue así, vas a acabar en la miseria. Bueno, vamos a decirlo de otra manera, vas a acabar devaluando tu poder de compra. Vas a poder comprar menos cosas, vas a poder pegarte menos lujos, menos viajes, menos comidas fuera de casa, etcétera, ¿no? O sea, si vamos por este camino. Absolutamente de acuerdo con vos. Y por eso hay que estar invertido, ¿verdad? Entonces yo leo mucho gente, comentarios de, es que el dólar ha perdido tanto porcentaje de compra a lo largo de los años. Digo, ¿por qué tiene que subir el valor de un billete físico? O sea, no está hecho para eso. Para eso hay todo un mundo de inversiones para proteger tu principal, ¿no? Pero el billete, si lo pones debajo de tu almohada, no tiene por qué generar retornos si no estás tomando riesgo con él. Claro. Eso es, eso es. Por eso lo que hablábamos antes, ¿no? Rentabilidad, riesgo y en un entorno como el actual con inflación, pues hay que moverse. Lo que comentaba antes, una de las alternativas, la tenéis ahí en el link de la descripción del vídeo, en el comentario fijado, para que le echéis un ojo y creo que merece la pena. Y alcanzando el final del programa, Daniel, siempre un placer tenerte por aquí. Creo que hemos hablado mucho de la actualidad y de cómo están las cosas.
y ya sabes que te invito aquí siempre que quieras. Esta es tu casa. Sí, sí, Héctor, esas sillas de atrás, me gustaría un día estar ahí Ahí sentado. estaremos, sí, 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 sí. Sin duda, lo que pasa es que la agenda de mayo y junio está siendo muy complicada entre viajes, entre salidas, pero pronto a Daniel le tendremos aquí en el estudio, sin lugar a dudas, y en persona se habla mucho mejor también. O sea, al final fluye mejor la conversación que a través de una pantalla, pero bueno, pronto se andará este contenido. También comentad en comentarios si queréis a Daniel aquí en el podcast presencial, que seguro que vais a contestar que sí, pero comentadlo en comentarios. Y por supuesto, dadle like si estáis en YouTube y os ha gustado esta charla, suscribiros al canal y seguid a Daniel Baeza en redes, en especial en X, que es donde más se mueve. Daniel, ¿cómo es? ¿Cómo es tu usuario? De Baeza, arroba de Baeza 13. Arroba de Baeza13, lo buscáis en X, el antiguo Twitter, y le dais a seguir, que comparte hilos que te invitan a reflexionar cuanto menos. Así que muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa, a los que estéis aquí en directo, espero que, lo dicho, que os haya sido reconfortante, y a los que lo hayáis visto en diferido, por supuesto que también. Llegamos al punto y final, así que muchísimas gracias a todos. Recuerdo que mañana no va a haber programa en directo porque tengo el evento presencial de Renta 4 en el auditorio. Todavía estáis a tiempo para apuntaros por ahí, así que ya os pasé todos los links por mis redes, mis canales, lo buscáis y todavía podéis seguirlo tanto online como presencial. No sé si queda algo ya, pero bueno, lo podéis intentar. Y nos vemos entonces el jueves a las 5 de la tarde, hora española. No os lo perdáis y estaremos por aquí. Así que un abrazo a todos y nos vemos. Chao.